guardaban tubérculos. Cuando estábamos haciendo el trabajo en Porce, un campesino que fue a conocer los trabajos vio este pozo que habíamos excavado y sin que nosotros lo hubiéramos dicho absolutamente ninguna alusión a cuál podía ser la función de ese pozo, él nos dice: ese pozo es igual al que se utiliza para guardar yuca. Eso para nosotros era un indicador de que el tipo de vida por los campesinos. Hay una cosa muy importante que se relacionan en datos en el Valle del Porce, cuando en el registro de polen, fitolitos y almidones, todo partículas de plantas que hemos recuperado de los suelos, hemos recuperado de los artefactos líticos, ¿qué nos dicen esos restos de plantas? Alrededor del 5500 es cuando más presencia tienen. Y de inmediato viene la cerámica, esa cerámica cancana, esa cerámica de las más tempranas de Colombia, de Sudamérica. De nuevo, no podemos obviar un cambio tecnológico tan importante como es empezar a manufacturar, a saber transformar químicamente la arcilla. La cerámica La Cancana es la más antigua de la región andina de Colombia y una de las más antiguas de América. Estos son algunos fragmentos de esa cerámica que nosotros le llamamos cerámica La Cancana. El nombre de cerámica La Cancana se debe al nombre de una quebrada en donde encontramos donde se encontraba uno de los sitios donde había esta cerámica. Entre la cerámica que encontramos en el Valle del Porce hay dos conjuntos muy diferenciados. Uno, consideramos que es una cerámica que no es propia, que seguramente llegó a través de algún tipo de intercambio. Son vasijas que son muy similares a las que por entonces se hacían en algunas zonas de la costa, en la desembocadura del río Magdalena, Puerto Hormiga, Monzú, Serranía de San Jacinto también se hacía esta cerámica a la cual se parece este conjunto que es muy distinto, que es muy particular. El otro conjunto es el que nosotros consideramos que es la cerámica elaborada localmente, la cerámica que ya la gente de Porce hacía por cuenta propia. Y es una cerámica muy distinta, con dos formas fundamentalmente, dos tipos de recipientes. Unos que son tacitas, cuencos, escudillas, de paredes delgadas, casi sin nada de decoración. Y la otra forma son especies de jarras. Esto es el borde de la jarra, el cuello, y aquí venía el cuerpo, que son de distintos tamaños. No hay recipientes para cocinar, sino básicamente para guardar líquidos, fermentar líquidos, bebidas y para servir comida. Tanto las jarras como los cuencos, las tacitas, son muy similares a las formas de las calabazas. Y las calabazas era lo que por entonces debía ser el recipiente más importante para un fruto, para hacer los recipientes que se utilizaban. El grosor de una cerámica de estas es similar al que tiene una calabaza delgada, pues porque también las hay muy gruesas. Son como los indicios del origen de la cerámica y las funciones que pudo tener inicialmente. Por lo menos 2000 años la gente en el Valle del Porce estuvo haciendo cerámica, haciendo esta cerámica cancana. ¿Cómo tuvieron el conocimiento de la cerámica? ¿La inventaron los habitantes del Porce? Muy probablemente tuvo conocimiento de ella a través de otras personas, de otra gente, ¿sí? Que la utilizaba. Básicamente estamos hablando entonces de que la gente no eran grupos aislados, ¿sí? Sino eran grupos que interactuaban con otros
con los cuales tenían todas las relaciones que necesita un grupo para vivir. Entonces, por aquella época, más o menos 5.500 años, la cerámica ya era conocida en la costa atlántica colombiana y era utilizada, y era manufacturada. Y creemos que de ellos, de alguna forma, tuvieron el conocimiento de la cerámica. ¿Qué significó en todos los órdenes poder tener unas vasijas, una forma, una naturaleza modelada? Y obviamente tuvo que suponer un cambio en todos los órdenes de la vida cultural de estos grupos. Uno de los materiales que más se conserva y que más se produce y que ha permitido, digamos, avanzar más en los estudios arqueológicos es la cerámica. Las producciones cerámicas en el contexto pues, de la arqueología antioqueña se remontan posiblemente unos 6.000 años antes del presente, tal vez más. La adopción de la cerámica no fue un asunto exclusivo de los habitantes del Valle del Porce. Involucró a otros grupos localizados en el noroccidente de Colombia. Hallazgos recientes en el cañón del río Alicante, un afluente del río Magdalena en Antioquia, indican que hace 6.000 años los recolectores de los bosques ya conocían una cerámica de características muy similares a la que elaboraban los primeros alfareros del Porce. En la vertiente oriental de la cordillera central hacia el Magdalena Medio, en la parte alta entre los municipios de Maceo y Puerto de Río, en la etapa más temprana, o sea, del año 6000 antes del presente hasta el año 3000 antes del presente, la gente estaba elaborando una cerámica muy fina, una cerámica muy delgada, con formas muy sencillas. Era una forma que no cambiaba mucho, eran cuencos con paredes muy pulidas. Estos son algunos de los bordes de los cuenquitos y fragmentos de los cuerpos de esos cuencos. Los procesos de desarrollo de las sociedades precolombinas en el territorio antioqueño pueden ser ubicados, digamos, en un marco cronológico para ubicar los desarrollos precolombinos en América en general. De ese modo podemos hablar de un periodo precerámico que, como su nombre lo indica, sería aquel anterior a la aparición o al desarrollo de la cerámica. En el caso de Antioquia, ese periodo precerámico, que en general se atribuye a sociedades cazadoras recolectoras, iría más o menos entre unos 9.500, 10.500 años antes del presente, hasta más o menos unos 5.500 años en el momento en el cual aparece el uso de la alfarería. Desde ese momento podríamos hablar de un periodo que se llamaría cerámico temprano o alfarero temprano. Temprano es porque es muy antiguo. Este periodo cerámico temprano iría entre más o menos 5.000, 5.500 años antes del presente hasta más o menos hace unos 3.000 años antes del presente. Entonces la división de estos dos grandes periodos, precerámico y cerámico temprano, está basado en la presencia de un elemento que es la cerámica, que para algunas personas, algunos arqueólogos, algunos investigadores es un elemento, digamos, importante para marcar diferencias en el tiempo. La cerámica sirve como un marcador cultural, pero a través de ella no se pueden interpretar lógicas del pasado. También hemos querido avanzar un poco más sobre aspectos de la organización social y de los procesos de cambio social que nos permitan tener una visión un poco más rica y un poco más integral de los modos de vida de los grupos humanos que produjeron la cerámica y no simplemente asumirla a través de la cual se identifican periodos y a través de la cual se definen etnias o se definen grupos culturales. Además de los estudios arqueológicos llevados a cabo en el área del proyecto hidroeléctrico Porce II,